Es una clase bastante interesante, sobre todo porque lo único que conceptos, ya, sobre todo en cuanto a la gastritis crónica, ¿no? La mayoría de ustedes es una patología que creo que la mayoría de ustedes en algunos casos ha presentado, ¿no? Sino ustedes, su familia, ¿no? Por ahí hay mucho. Las guías que normalmente yo he utilizado, ya, son estas guías de aquí, que viene a ser del ASLD, que es una guía europea. Pasa a la siguiente, porfa, Ricardo, que es una guía europea, y la otra es una guía americana, ¿no? Entonces, estas guías son bastante importantes para poder nosotros definir lo que viene a ser una gastritis crónica, ¿ya? Entonces, son guías bastante interesantes. A ver, ¿se están viendo las diapositivas, chicos? Sí, doctora. Ya. Entonces, estas dos guías que yo me he basado es esta guía que es de la ESGE, ya que es una guía europea donde me habla del manejo de las lesiones precancerígenas o condiciones del estómago, que es la MAPS, ¿no? Entonces, hay dos condiciones que vamos a tratar el día de hoy, ya que son las condiciones, por ejemplo, la metaplasia y viene a ser también la atrofia, que vienen a ser dos condiciones precancerígenas que vamos a tocar el día de hoy aquí también en la clase de la gastritis crónica. Siguiente. Un segundo, chicos, espérenme un segundo. Ya, chicos, perdón, sino que quería reproducir también aquí que no se ve muy bien. Ya, miren, chicos, vamos a hablar, esta es una guía, las dos guías que les he presentado en las diapositivas son dos guías muy importantes, que es la guía de la ESG, ya, que es una guía que ya se los voy a pasar también para que ustedes los lean. Bueno, están en inglés, pero normalmente es una guía donde, en resumen, hablan de la metaplasia y la atrofia, que son las condiciones precancerígenas que vamos a tocar el día de hoy, porque si hablamos gastritis crónica, tenemos que hablar de esas dos condiciones, que más adelante les voy a explicar qué significa, ¿no? En cuanto a la otra guía, tenemos la guía de la ASGE, que es una guía americana. ¿Ya? Esta guía de aquí, chicos, me habla sobre el rol de la endoscopía en el manejo de las lesiones premalignas, o sea, de las condiciones en el estómago. Estas condiciones, como les mencioné, es la atrofia y la metaplasia. Siguiente. Para hacer nada más un breve recordaris, creo que ustedes ya saben la anatomía del estómago, ¿ya? Normalmente el estómago tiene una forma más o menos, no cilíndrica, sino tiene la forma de una
de una vita, ¿ya? Normalmente está comprendido por el fondo, por el cuerpo, que normalmente en la endoscopía se visualiza como unos plieguecitos, que son los pliegues gástricos, que está comprendido por el cuerpo, y la parte del fondo. Y también tenemos la parte de la curvatura menor, la curvatura mayor, que eso normalmente son referencias anatómicas para el momento de hacer una endoscopía y sobre todo hacer las descripciones de las lesiones, que a veces es importante, ¿no? Sobre todo cuando tenemos en estos pacientes que tienen un cáncer gástrico, la mayoría de estos pacientes, un cáncer gástrico es curativo con una resección de cirugía. Entonces tenemos que nosotros tener que hacer una buena descripción de dónde se encuentra mi lesión, si está hacia curvatura mayor, hacia curvatura menor, si está en la parte distal, proximal, si está en el fondo, en el cuerpo, en el antro, porque dependiendo de la localización, nosotros también vamos, o sea, el cirujano va a poder definir si va a ser una gastrectomía total o una gastrectomía subtotal. ¿Ya, chicos? Siguiente. Entonces, para que sepan un poquito la definición, vamos a tocar ahora qué cosa viene a ser la gastritis aguda y la gastritis crónica, ¿ya? A ver, la gastritis aguda, pues definitivamente es la diferencia entre ellos dos es sobre todo en el tiempo de la enfermedad, ¿no? Ustedes, si queremos basar en cuando hablamos de una gastritis aguda, pues es menos de 14 días. Y la gastritis crónica, la mayoría de nosotros lo tenemos. Entonces, la mayoría, estas gastritis con el tiempo pueden hacer una gastritis crónica, ¿no? Entonces, en cuanto a la definición, ¿no? Viene a ser una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica producida por factores. Tenemos factores exógenos y endógenos. ¿Qué factores exógenos tenemos? A la cabeza tenemos pues el consumo de AINES, tenemos bajo consumo de antioxidantes, el reflujo biliar, ¿no? Y también tenemos factores endógenos como cuál a la cabeza el Helicobacter pylori. Todo eso que va a producir, ¿no? Me va a producir unos síntomas dispépticos, ¿no? En los síntomas dispépticos puede el paciente tener desde una epigastralgia, distensión, disconfort, ¿no? Puede tener también una sensación de embalonamiento. Todo eso me habla de una sintomatología de dispepsia, ¿no? Y normalmente, pues cuando viene un paciente con una dispepsia, nosotros tenemos que pensar que lo más probable es que tenga un paciente una gastritis crónica, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer mi diagnóstico de una gastritis? O sea, clínicamente tiene que tener pues la sintomatología de la clínica de la dispepsia. ¿Cómo la vamos a observar? La vamos a observar endoscópicamente mediante una endoscopía. ¿Y cuál va a ser mi confirmación? Mi confirmación la va a dar la biopsia. Siguiente. En cuanto, normalmente cuando hablamos de gastritis aguda y crónica, eso viene a ser un conjunto de gastropatías, ¿no? Entonces, un conjunto de entidades cuyas características endoscópicas corresponden a una gastritis y va a ser caracterizado por presencia de eritema y edema en la mucosa. Bueno, varios de ustedes ya han rotado aquí en gastro y han estado en el área de endoscopía, ¿no? Y en el área de endoscopía, cuando nosotros ustedes han visualizado la pantalla, ¿no? Y justo han visto el estómago, han visto una mucosa con leve eritema, edema, erosiones, ¿no? Entonces, saco biopsia de ahí y la histología es la que me va a dar, pues, va a confirmar mi diagnóstico. Ahora, normalmente el término de gastritis tiene que saber que normalmente lo clasificamos como un tipo de gastropatías y lo vamos, como le dije, diagnosticar por las manifestaciones clínicas que manifiesta el paciente y con la endoscopía. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, chicos, como ustedes ya saben, es una gastritis que tiene una elevada morbilidad. ¿Ya? Porque si bien es cierto, de 10 pacientes, por lo menos 8 o 9 en algún momento de su vida han tenido una gastritis o tienen una gastritis actualmente. Gracias a Dios es un cuadro inflamatorio que no hay mortalidad, ¿no? Hasta ahorita no hay una incidencia que nadie ha fallecido por un cuadro de gastritis. Ahora es muy diferente que con el tiempo, pues, las hemorragias por úlceras pépticas, pues, pueden llevarme, sí, a una mortalidad, pero sobre todo es por la hemorragia, ¿no? Pero no por una gastritis. En el Perú lo que tienen que saber que es una de las causas que con más frecuencia motivan la consulta gastroenterológica.
Miren, chicos, en las consultas de gastro, por ejemplo, aquí en el hospital de la policía, por lo menos de 20 pacientes, 19 pacientes son gastritis crónicas, infecciones por el Helicobacter pylori, reflujo. Solamente 1% de porcentaje viene a ser una patología, pero la mayoría, casi más del 90%, es cuadro de una gastritis. Ahora, lo que también tienen que saber es que la causa más frecuente, ¿ya? Hay 3 causas más frecuentes en el mundo que normalmente es el causante de este tipo de gastritis, que es el Helicobacter pylori a la cabeza, los antiinflamatorios y también puede ser un tipo de una gastritis por estrés, ¿no? Por estrés, por ejemplo, ¿en qué podemos ver? Si bien es cierto, la mayoría de nosotros por la vida cotidiana, la vida diaria, el estrés me puede causarse una gastritis, pero también estos pacientes que son sometidos a procedimientos como los gran quemados también hacen un tipo de gastritis, de úlceras por estrés. Siguiente. Dentro de los factores de riesgo, chicos, ya a la cabeza tenemos el Helicobacter pylori. Ustedes tienen que saber, chicos, que el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, ya, y según la Organización Mundial de Salud lo ha denominado como un precursor, ya, para que con el tiempo pueda ocasionar adenocarcinoma. Entonces, dice que el mayor Doctora, disculpe que la interrumpe, se le escucha entrecortado. provocar ¿Me escucha? en el Chicos, ahora sí me escuchan, es que la señal se va. A ver, ¿me escuchan? Sí, doctora, ahora sí se le escucha. Se le cortó cuando estaba hablando del Helicobacter pylori al Sí, adenocarcinoma. sí, sí. Ya, a ver, no me voy a mover para que no se vaya la señal. Ya. Ya, chicos, entonces dentro de los factores de riesgo tienen que saber que el Helicobacter pylori es el principal causante de todas las etiologías, ¿ya? De todas las condiciones precancerígenas y también pues es el precursor y causante de las úlceras pépticas, a la cabeza las úlceras duodenales. Entonces, este Helicobacter pylori ya según la Organización Mundial de Salud ya lo ha denominado una bacteria gram negativa que es precursor del adenocarcinoma, ¿ya? Entonces tenemos que estar ojo con este tipo de agente.
Ahora, otro factor de riesgo también para presentar estos tipos de gastritis crónica, gastritis atrófica, tenemos la historia familiar del cáncer gástrico. O sea, por ejemplo, los antecedentes familiares también es muy importante, ¿no? Como les estaba comentando el caso de nuestro paciente, que tuvimos el caso clínico el sábado pasado, que tenía dos antecedentes muy importantes, que era, por ejemplo, el antecedente de haber tenido su papá y su hermano que había fallecido. Entonces, mientras más antecedentes familiares tengas con cáncer gástrico de primera línea, o sea, papá y hermanos, tienes más riesgo de tener un tipo de condición precancerígena y posteriormente un cáncer in situ. La anemia perniciosa también factor de riesgo, tabaquismo y alcoholismo también factor de riesgo para que presentes algún tipo de gastritis, el reflujo biliar también. Al tener la mayoría de estos pacientes, por ejemplo, que son colecistectomizados, o sea, los que ya no tienen vesícula, el que se encarga del almacenamiento de la bilis es la vesícula. Ya no tener vesícula, la bilis va al estómago y también produce mucho inflamación de la mucosa por esta bilis que es irritante y también produce mucho reflujo biliar. Ahora, la dieta alta en sal, baja en antioxidantes, baja en vitamina C, entonces todos esos factores pueden causar problemas de una inflamación de nuestra mucosa gástrica. Siguiente. Dentro de la presentación clínica, chicos, a ver, estos pacientes que tienen una gastritis crónica, ¿cómo vienen? La mayoría de estos ya saben que el diagnóstico de gastritis crónica normalmente lo hacemos mediante una endoscopía más toma de biopsia, pero en algunos pacientes puede resultar asintomática. O sea, si bien es cierto, hacemos la endoscopía, por ahí tiene un poquito de flatulencias y nada más, ¿no? O también vienen pacientes con síntomas dispépticos, ¿no? Distensión, disconfort, hinchazón, o síntomas característicos de gastritis por Helicobacter pylori. ¿Cuáles son los síntomas característicos? Epigastralgia, hinchazón, todo lo que comen les cae mal, tiene muchos eruptos, vinagreras, ¿no? Entonces, si un paciente viene a tu consulta y te dice, doctora, tengo un tiempo de enfermedad de un mes, me arde el estómago, tengo náuseas, todo lo que como me cae mal, se me hincha la barriga, tengo náuseas, entonces eso ya te lleva a un cuadro de una gastritis, que lo más probable es que también tenga el Helicobacter pylori. ¿Cómo hago mi diagnóstico ya de gastritis más el Helicobacter pylori? Ya saben que lo primero que tengo que hacer es una endoscopía más una toma de biopsia, ¿no? Ahora, lo que también tienen que saber que hay unos métodos, unas pruebas serológicas no invasivas, que es la medición del pexinógeno, que sobre todo no lo utilizamos aquí la mayoría no lo hace, ¿no? Pero en Japón sí utilizan esta medición del pexinógeno que sirve como sobre todo un examen para la detección no invasiva, sobre todo de este tipo de gastritis o también como seguimiento, porque acuérdense que con el tiempo, yo la voy a las diapositivas, algunas diapositivas que vamos a ver más adelante sobre el método de es toda la cascada que normalmente pasa desde una gastritis crónica para llegar a un cáncer in situ. Siguiente. Como les había dicho al comienzo de la exposición, chicos, estas dos guías que he revisado, que viene a ser de la ESGE y de la ASGE, ya que es una guía europea y la otra americana, vamos a hablar de dos condiciones. Cuando tú hablas de gastritis crónica, tenemos que hablar de gastritis crónica atrófica y gastritis crónica gastritis crónica atrófica, o sea, la atrofia en sí, viene a ser una condición precancerígena. ¿Eso qué quiere decir? Que con el tiempo, ¿no? Esa mucosa se va a seguir adelgazando y podemos al final tener un cáncer in situ, ¿ya? Entonces, tenemos según el consenso, tenemos dos tipos de gastritis, la gastritis crónica autoinmune, la gastritis crónica multifocal o ambiental, ¿no? Se dice que la gastritis crónica atrofia viene a ser una inflamación crónica de la mucosa gástrica y adelgazamiento de esta. Endoscópicamente, ¿cómo vamos a ver una gastritis crónica atrófica? Como les estaba diciendo justo hoy día a los chicos que están rotando conmigo, vamos a ver una mucosa pálida, una mucosa casi blanca, vamos a ver una visualización de los vasitos submucosos. A eso se llama adelgazamiento de la mucosa, ¿ya? También vamos a ver una pérdida de las glándulas gástricas nativas y esto va a ser reemplazado por fibrosis y por metaplasia. Siguiente.
Entonces, como les había comentado, chicos, la gastritis crónica se considera una lesión preneoplásica, ya que está demostrada la evolución desde la astrofia hasta la metaplasia. Posteriormente, aún puede evolucionar una displasia y luego a un adenocarcinoma gástrico. Por eso es muy importante, chicos, hacer un seguimiento al paciente y también diagnosticar, saberlo diagnosticar, porque si yo soy un gastroenterólogo que no sé muy bien cómo es la mucosa del estómago, cosas, no tomo biopsias bien, entonces no voy a poder detectar estas lesiones precancerígenas tempranas, ¿no? Porque obvio que si le hago una endoscopía y veo una lesión proliferativa, ulcerativa, eso ya es un cáncer gástrico avanzado, ahí ya, ¿qué puedo hacer? Nada más el paciente se pasa a cirugía. Lo importante es saber hacer una buena endoscopía para detectar estas lesiones precancerígenas y hacerle seguimiento, porque muchas veces estos pacientes se pierden, regresan 5 años, 7 años, cuando ya vienen con un adenocarcinoma. Y lo que tienen que saber, chicos, que cuando tienen un paciente con una gastritis crónica para determinar el Helicobacter pylori, porque el principal causante de este tipo de gastritis es el Helicobacter pylori. Siguiente. Eso es lo que les quería demostrar, chicos. Esto de aquí que viene a ser la cascada de Pelayo y Correa. Normalmente, para que nosotros llegamos a un cáncer invasivo, ya normalmente tenemos que pasar por todas estas cascadas, ¿no? Primero tenemos una mucosa gástrica normal, hay factores exógenos y endógenos que van a hacer que de una siguen habiendo factores, por ejemplo, como el Helicobacter pylori, no comemos bien, no tomamos ningún tipo de antioxidantes, bajo consumo de vitamina C, nuestra gastritis crónica va a desarrollar una gastritis atrófica, que vamos a ver los pasitos submucosos, vamos a ver una mucosa pálida. Entonces, luego de la gastritis atrófica, vamos a pasar a una metaplasia, ¿no es cierto? La metaplasia ya viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser unas células caliciformes, que eso vamos a ver en donde en la biopsia y en la endoscopia blanquecina, unas lesiones elevadas distribuidas en parches. Entonces, luego, si la metaplasia sigue ahí, entonces con el tiempo va a desarrollar una displasia, que ya viene a ser, la displasia ya viene a ser un componente, va a ser unas células que ya van a hacer que con el tiempo se malignicen a un cáncer invasivo. Cuando ya tenemos una displasia todavía estamos a tiempo, chicos, pero ya cuando tenemos un cáncer in situ no podemos hacer nada. Entonces, tanto aquí en la atrofia como en la metaplasia es donde tenemos que hacer seguimiento a nuestro paciente. Recuerden que tanto la atrofia y la metaplasia vienen a ser condiciones precancerígenas, pero es reversible. O sea, ¿qué quiere decir? Que si a veces solucionamos cuál es el factor que está haciendo estos cambios en nuestro epitelio y de repente es el Helicobacter pylori, le damos tratamiento, tenemos que cerciorarnos que lo hemos erradicado, entonces esto de ahí le hacemos su control de endoscopía acá 1 año y medio y de repente mi biopsia ya no sale ni metaplasia ni la atrofia. Siguiente. Como les dije, otra condición muy importante, ¿ya? Es la metaplasia. ¿Qué viene a ser la metaplasia? Viene a ser un cambio del epitelio, ¿ya? Entonces tenemos varios tipos de metaplasias, ¿no? Tenemos la metaplasia pseudopilórica, pancreática, intestinal. La que vamos a hablar aquí, el día de hoy, lo que nos interesa más es la metaplasia intestinal, ¿ya? Entonces, la metaplasia intestinal tenemos dos tipos, sobre todo la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Entonces, la tipo 1, no, la que más nosotros utilizamos aquí es la intestinal o completa, que es la más común, ¿ya? Y normalmente tiene un epitelio intestino delgado, y la incompleta, la enterocolónica o la colónica, que también es otro tipo de incompleta. Pero lo que nosotros más vemos aquí, chicos, es la intestinal completa. Ahora, esta de aquí, a diferencia de la completa y la incompleta, la que tiene más riesgo de malignizarse a un cáncer in situ es la incompleta, chicos, acuérdense eso, ¿no? La completa es un poquito difícil que se malignice, ¿no? Pero la incompleta, si tenemos un reporta que hay una metaplasia incompleta, sí tenemos que hacer los seguimientos. Pero los seguimientos es en los dos, pero acuérdense que la incompleta tiene más riesgo, ¿ya? Mayor riesgo de un adenocarcinoma. Siguiente. Miren, chicos, como les había mencionado, tenemos la completa y las incompletas, ¿no? La completa normalmente
¿Qué vamos a ver? Vamos a ver células caliciformes que contienen cianocinas y células absortivas con bordes en cepillos bien desarrollados. La tipo 2 también vamos a ver células caliciformes. En la tipo 3, ¿ya? Que normalmente vamos a ver unas criptas tortuosas, ¿ya? Unas criptas tortuosas, células columnares que también van a contener abundantes sulfomucinas. Siguiente. Miren, chicos, esto es una mucosa, ¿ya? Normalmente es una endoscopía de un paciente aparentemente de relativamente joven, 40 y tantos años, pero miren, no sé si ustedes logran ver ahí una mucosa media, si bien es cierto, alrededor hay eritema, pero ven como blanquecinos, medio como que ovalados, ¿ya? Vamos a ver unas placas blancos grisáceas discretamente elevados, ¿no? Eso yo cuando veo esta endoscopía puedo decir que endoscópicamente que puede haber metaplasia. Entonces, para confirmarlo, normalmente, ¿qué tengo que hacer? Tomar biopsias y el patólogo me va a confirmar si es metaplasia. Ahora es importante, chicos, que el endoscopio también sea a veces de una última resolución, porque a veces cuando son endoscopios se puede decir muy viejitos, ¿ya? No tienen que tener cromoendoscopía para hacerle, y normalmente vemos la cromoendoscopía cambia la luz de aquí de la mucosa y podemos ver, ¿no? Son unos cambios de colores que podemos ver y podemos ver mejor estas placas blanquecinas que así al ojo, si tú no sabes ver bien, ¿no? No lo podemos, a ver, si a uno de ustedes si pueden ver las placas, no tenemos un buen ojo, una buena experiencia, no tenemos un buen endoscopio con luz blanca, la luz blanca convencional no la vamos a poder ver. Entonces, por eso es que utilizamos la cromoendoscopía, que normalmente a veces viene aplicado al mismo endoscopio, pero no todos los endoscopios tienen cromoendoscopía, sobre todo la marca Olympus, las nuevas, la 180, 190, el Excel ahora que ha salido uno nuevo, normalmente tienen la cromoendoscopía ya en el mismo endoscopio, ¿no? Pero normalmente si tenemos un endoscopio que 140 o 160 no viene aplicado dentro del endoscopio la cromoendoscopía para hacer el cambio de luz, que podemos ver un poquito mejor estos parches. Siguiente. Siguiente, chicos. Bueno, en cuanto a la etiología, ya, la gastritis es etiológicamente, ya comentado, si bien es cierto, el precursor a la cabeza de que causa gastritis, tenemos el Helicobacter pylori, pero hay muchos factores que van a intervenir en la etiología de la gastritis, tanto factores exógenos como endógenos. Siguiente, en cuanto a la etiología, miren chicos lo que les había comentado al principio, tenemos factores exógenos, que tenemos el Helicobacter pylori, el consumo de AINES, los irritantes gástricos, consumo de drogas, el alcohol, el tabaco. Este tipo de pacientes también que consumen cáusticos, por ejemplo, estos pacientes que se quieren pues autolesionar, que consumen lejía y todo eso, por ejemplo, para el suicidio, gente que de repente por ahí, esos pacientes psiquiátricos, normalmente puede producir una gastritis, ¿no? Pero una gastritis erosiva severa por el consumo de todos estos cáusticos, ¿no? La radiación también es importante que sepan que puede producir este tipo de gastritis. Dentro de los factores endógenos que produce gastritis, tenemos a la cabeza, pues, la bilis, como le dije, estos pacientes que son sobre todo colistectomizados, tienen mucho reflujo biliar, entonces esa bilis también pues es gastrolesivo para la mucosa del estómago. Estos pacientes también, no sé si han escuchado, los pacientes que se dializan, los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, todos estos pacientes también pues producen un alto consumo de uremia, entonces también ellos tienen gastritis por la uremia. Ahora otros factores endógenos son los pacientes pues que tienen esas enfermedades autoinmunes que pueden provocar también algún tipo de gastritis. El alto consumo de ácido gástrico, la pexina, sobre todo estos, hay pacientes que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune que puede ocasionar el aumento de este ácido gástrico y la pexina. Siguiente. Como ya les había mencionado, chicos, el Helicobacter pylori, porque creo que van a tener una clase aparte sobre esta bacteria, pero nada más para hacer un recordaris
y para que lo tengan en cuenta, ¿no? Viene a ser un bacilo gram negativo, tiene forma de espiral, normalmente tiene 4 o 6 flagelos, ¿no? Tienen estos flagelitos ¿para qué? Para adherirse como una garrapatita a la parte de la mucosa del estómago y pues que produce las úlceras. Se dice también que es oxidasa positivo, catalasa positivo y es microaerosofílico, ¿ya? Siguiente. Dentro de la patogénesis del Helicobacter pylori en la mucosa del estómago se dice que se localiza en el epitelio del estómago, va a secretar ureasa, que esta ureasa es la que produce amonio y bicarbonato, donde normalmente va a ser como que neutraliza el pH ácido, va a secretar peptidasa, lipasa, fosforilasa, y le permiten penetrar en la capa protectora, ¿no? Dice que la proteasa, factor estimulador de gastrina y citoquinas que van a hacer que vacuolicen las células del epitelio. Entonces se dice que el agente causal viene a ser de las enfermedades acidopépticas es el Helicobacter pylori, que va a hacer que va a llegar al estómago, se va hacia la pared, estos van a producir ureasa, va a atravesar la mucosa, ¿ya? A través de la mucinasa. Esto que va a hacer, como les había comentado, se va a adherir como una garrapatita a la pared y eso se va a multiplicar. ¿Y qué va a producir? Va a producir todo un proceso inflamatorio donde van a predominar leucocitos y mononucleares y eso va a ocasionar las úlceras, ¿no? Ahora, acá hay un gráfico para que más o menos ustedes tengan un concepto de cuál es el modo de infección del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, como les había dicho en la diapositiva anterior, va a penetrar la capa de la mucosa y se va a adherir a la superficie de esta capa, ¿ya? ¿Y esto qué va a producir? Va a producir amoníaco a partir de la urea para neutralizar el ácido gástrico. ¿Y esto qué va a hacer? Va a ser como una migración y proliferación del Helicobacter pylori al foco de infección. ¿Esto qué va a hacer? Va a producir una úlcera, o sea, se va a desarrollar una ulceración gástrica con destrucción de la mucosa, va a haber inflamación y muerte de las células de la mucosa. Es así como actúa el Helicobacter pylori en nuestra mucosa del estómago. Entonces, la infección por el Helicobacter pylori, chicos, muchas veces puede ser desde sintomática, o sea, puede manifestarse con síntomas como les había mencionado, dolor, ardor, náuseas, eructos, vinagreras, y puede presentar también ningún síntoma. A lo mucho hay gente que viene y dice, no, me quiero hacer una endoscopía de screening, o sea, solo de control, ¿no? Y encontramos ahí el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, por eso se dice que más de un 70% normalmente de estos pacientes pueden presentar infecciones que son asintomáticas. O sea, vienen por un control de endoscopía, le haces y sale el Helicobacter pylori positivo, ¿no? Entonces, es muy importante también de nuestro sistema inmune, ¿no? Si tenemos un sistema inmune que está bastante fuerte, entonces a veces definitivamente pues eso hace que no tenga los síntomas, pero a veces también tenemos el sistema inmune que está debilitado, está inmunosuprimido por otras patologías, como es en el caso de la PTI, que yo también creo que les había comentado a ustedes, les había mandado, ¿se acuerdan? La revista que les mandé en qué casos se tiene que erradicar el Helicobacter pylori, en pacientes que han tenido ulceropépticas, en pacientes con PTI, en pacientes que tienen anemia perniciosa, porque normalmente son esos pacientes que su sistema inmunológico están debilitados y puede haber más proliferación del Helicobacter pylori y pueden producir una hemorragia digestiva alta por una enfermedad ulceropéptica. Siguiente. Bueno, eso ya es lo que le mencioné sobre les había mencionado también, siguiente, esa de que la mencioné, que la mayoría puede ser sintomática o asintomática. Dentro de la fisiopatología, siguiente, dentro de la fisiopatología, chicos, ¿ya? También es muy importante que sepan, pues, que, a ver, va a producir una destrucción del epitelio, va a producir edema, también hiperemia, ¿no? Va a haber una ruptura de la barrera mucosa y va a haber un aumento de recambio celular, o sea, de tanta inflamación, de tanta gastritis, o sea, va a haber ese cambio
un recambio celular, que eso se va a traducir por atrofia y metaplasia, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos biopsia de esta mucosa que está con eritema, inflamación, histológicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver leucocitos, polimorfonucleares, tanto en la gastritis aguda, y mononucleares, donde va a predominar en la gastritis crónica. Siguiente. Bueno, chicos, aquí, por ejemplo, también es un cuadro bastante interesante, donde este es otro cuadrito donde les había mostrado sobre la carcinogénesis del modelo de Pelayo Correa. Sí les había mencionado que tenemos una mucosa normal, pero para llegar a tener un cáncer in situ tenemos que pasar por todos estos cambios, ¿no? Entonces, de una gastritis normal tenemos factores exógenos y endógenos. A la cabeza tenemos el Helicobacter pylori. Entonces, normalmente ya va a haber un cambio en nuestra mucosa, vamos a tener una gastritis superficial, con el tiempo una gastritis atrófica, seguimos comiendo cosas que no debemos, alto consumo en sal, fumamos, bajo consumo de vitamina C, bajo consumo de frutas, aumento de radicales libres, todo eso son factores endógenos que van a hacer que con el tiempo esta gastritis atrófica evolucione a una metaplasia, luego una displasia, luego un cáncer in situ. Mira, en todos los métodos, normalmente para que no vamos a tener un cáncer, tenemos al Helicobacter pylori. Siguiente. En cuanto a la histología, les había comentado que histológicamente, ¿qué vamos a ver, no? En una gastritis crónica vamos a ver presencia de mononucleares, o sea, vamos a ver linfocitos y células plasmáticas. En cambio, en la fase aguda, normalmente en la gastritis aguda que está activa, vamos a ver abundantes leucocitos y polimorfonucleares. Siguiente. Siguiente. Miren, chicos, este de aquí también viene a ser una endoscopía, la anterior. Es una endoscopía donde vamos a ver una mucosa. Esos pliegues gorditos, rechonchitos, edematosos, que están inflamados, con eritema. No sé si también ven unas áreas de blanquecina, que esos son ulceritas. Entonces vamos a ver aquí que ya va a haber un daño crónico de la mucosa, va a haber pérdida del tejido glandular, vamos a ver unas ulceritas, ¿no? Vamos a ver ahí unas úlceras con tejido blanquecino, con fibrina blanquecina. Entonces, todo eso, pues también tenemos que, cuando vemos estos tipos de lesiones, tenemos que estar, se puede decir, bien ahí parados las orejas, porque normalmente puede ver aquí el Helicobacter pylori, normalmente podemos ver también que hay atrofia, ¿no? Entonces, tenemos que sacar unas buenas biopsias para poder determinar estas condiciones. Siguiente. Dentro de las clasificaciones, este es un cuadro también bastante representativo de la gastritis aguda y crónica. A la cabeza de la gastritis aguda tenemos pues el Helicobacter pylori. Dentro de otras infecciones de gastritis tenemos, por ejemplo, la sífilis, parasitarias, fúngicas, hay otros tipos de, se puede decir, de microorganismos que puedan dar otro tipo de gastritis, ¿no? Dentro de la gastritis crónicas, cuando le hablen de gastritis crónica, pues a la cabeza tenemos la gastritis crónica atrófica y tenemos dos. Tenemos la la gastritis crónica, perdón, tipo A y la gastritis crónica tipo B. La gastritis crónica tipo A, normalmente llamado gastritis autoinmune, normalmente predomina más en el cuerpo, y la tipo B está relacionado más al Helicobacter pylori, normalmente las lesiones donde están tomadas es más en el antro, ¿no? Hay otros tipos de gastritis que tenemos, la gastritis linfocítica, eosinofílicas, gastritis producida también por enfermedad de Crohn, que también la enfermedad de Crohn es una enfermedad que lo vamos a ver también en otro capítulo, donde hay lesiones que van desde la boca hasta el ano, ¿no? Compromete todo eso. Siguiente. Dentro de la gastritis crónica tipo A, como les había mencionado, también llamada gastritis autoinmune, está relacionado mucho a un tipo de anemia perniciosa. Dentro de las características más importantes de esta gastritis crónica, se dice que es la menos frecuente a diferencia de la tipo B. Estos tipos de gastritis crónica, chicos, más vemos en norte de Europa, más a mujeres, lo que afecta principalmente es en el cuerpo y el fondo, a diferencia de la tipo B, que
predomina más en el antro. Se dice que los anticuerpos comúnmente encontrados tenemos los anticuerpos contra las células parietales en un 50% y en un 40% los anticuerpos contra el factor intrínseco. Se dice que es común la clorhidra y la hipergastrinemia, que tiene que ver mucho con el carcinoma gástrico, ¿no? Y otras enfermedades relacionadas con esta gastritis crónica tipo A son los pacientes que tienen la tiroiditis autoinmunitaria, enfermedad de Addison y vitiligo. Siguiente. Dentro de las manifestaciones clínicas de esta gastritis crónica tipo de la gastritis crónica, no, la anterior. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos, por ejemplo, que la siguiente, ya, ahí está. Dentro de las manifestaciones clínicas se dice de esta gastritis crónica tipo A, se dice que es una progresión lenta, puede producir dolor en epigastro, náuseas, vómitos. Pacientes vienen con síntomas por anemia, son pacientes que vienen con deficiencia de vitamina B12. Entonces, si al tener esta deficiencia de vitamina B12, los pacientes vienen con una glositis, vienen con la lengua a veces lisa, enrojecida, vienen con historias de diarreas, vienen con historias de neuropatías periféricas, parestesias, ¿ya? Ahora, eso es lo más resaltante en cuanto a la sintomatología clínica de la gastritis crónica tipo A. Ahora, tenemos la gastritis crónica tipo B. ¿Qué es lo más importante de la gastritis crónica tipo B? Se dice que, a diferencia de la gastritis crónica tipo A, que es autoinmune, da en raza caucásica, se dice que la tipo B está causado por el Helicobacter pylori, se dice que es la forma más común, ¿ya? Es la forma más común que tenemos, ¿ya? Y se dice que predomina en el antro, ¿no? A diferencia de la tipo A, pues que predomina más en el cuerpo. En el fondo, se da, el grupo etario que se da es más o menos entre los 15 y 20 años, produce una pangastritis. Pan significa todo. Toda la parte del estómago es la que está inflamado. Se dice que también tiene que ver mucho, los factores de riesgo es el Helicobacter pylori, el hacinamiento, la pobreza, la educación. Entonces, lo que pasa es los Helicobacter pylori, chicos, está relacionado mucho al hacinamiento y a la pobreza, porque acuérdense de que si no tenemos agua, no tenemos medidas higiénico-dietéticas, entonces vamos a ser más propensos para contagiarnos del Helicobacter pylori. Entonces, a veces no solo es la pobreza, ¿no? Porque podemos nosotros entender que hay gente que pues vive en lugares donde no tienen agua, pero nosotros también, que a veces lo tenemos todo y no tenemos las medidas higiénico-dietéticas, es a donde nos contagiamos. Dentro de las manifestaciones clínicas son síntomas menos severos. Normalmente te puede dar dolor tanto en la parte del cuadrante superior, puede producir náuseas, vómitos. Hematemesis es poco frecuente, pero lo que tienen que saber que como es una gastritis crónica que está ligado al Helicobacter pylori, puede presentar un cáncer gástrico de 3 a 6 veces más que su. Acuérdense que el Helicobacter pylori es igual a un cáncer gástrico. Entonces, si tú tienes el Helicobacter pylori y mientras más tiempo lo tengas, mientras eres un paciente que paras contrayendo el Helicobacter pylori, como causa muchos desarrollos en la mucosa gástrica, entonces es ahí donde se producen estas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, estas condiciones, cuando es la metaplasia, la atrofia, y con el tiempo, pues estos pacientes a veces no se cuidan, 5, 6, pasan 10 años y ya vienen con su cáncer. El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico? A ver, anterior. Ya está. Ahí está bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, chicos? Si yo tengo un paciente que viene con una sintomatología clínica, viene con dispepsia, ya, si bien es cierto, puedo sospechar de una gastritis, ¿qué tengo que hacer a la cabeza? Pedirle una endoscopía más toma de biopsia, ¿no? Anteriormente, hace ya mucho tiempo, pues, cuando no había la endoscopía, normalmente se pedía radiografía, ¿no? Una radiografía de esófago gastroduodenal. Pero pues esto ya ha sido relevado porque, bueno, ya definitivamente tenemos endoscopías que podemos determinar. Cada día tenemos endoscopios que podemos, ¿no?
También tenemos la determinación de la gastrina sérica, que no lo utilizamos. Tenemos pruebas rápidas de la ureasa, eso sobre todo para determinar el Helicobacter pylori. Pero lo que tienen que saber que es el gol estándar para diagnosticar mi gastritis crónica es la endoscopía más toma de biopsia. Ahora, siguiente, ¿cómo vamos a sacar biopsias? Porque no es que hago mi endoscopía y bueno, se me ocurre sacar biopsia, ya voy a sacar de este lado, del otro lado. Normalmente Signe, ¿qué viene a ser? Viene a ser, se puede decir que hace mucho tiempo hicieron una reunión en Sydney donde es un consenso que se llegó, donde se reunieron patólogos, se reunieron gastroenterólogos y quedaron entre los dos, ¿no? Entre los gastroenterólogos y los patólogos, cuántas biopsias se va a tomar para poder determinar, pues, bien estas condiciones de la atrofia, metaplasia y la Helicobacter pylori. Y normalmente nosotros recomendamos en 5 sitios, ¿no? En la parte tenemos que tomar 5 biopsias, ¿no? 2 de antro, que es curvatura menor, mayor, en cuerpo también, curvatura menor y mayor, y incisura angularis. O sea, prácticamente donde está este dibujito que les esté mencionando, entonces son en esos 5 lugares donde tenemos que tomar biopsia. Bueno, en la práctica clínica, la verdad, chicos, es que a veces también tenemos muchos pacientes, entonces tomar 5 biopsias, a veces no lo hacemos, ¿ya? A veces aquí tomamos, pues, en la parte del antro, sobre todo la parte anterior y posterior, a lo mucho 3 biopsias, ¿no? Pero tenemos en Japón, en otros lados, donde hacen mucho screening, ¿ya? Sobre todo hacen endoscopías para detectar estas lesiones precancerígenas. Normalmente se sacan, lo normal son 5 biopsias, ¿ya? Eso tienen que saber. 2 de antro, 2 de cuerpo y una de incisura angularis, ¿ya? Eso tienen que saber, porfa, chicos. Eso es muy importante. Siguiente. Ahora, esto de aquí también, chicos, viene a ser unas imágenes endoscópicas. En mi mano izquierda, ¿ya? No sé si ustedes ven una mucosa media blanca, ven vasitos, ven como unas arañitas que son los vasitos submucosos y también hay eritema. Entonces, esto viene a ser una mucosa atrófica, media blanquecina. La mucosa atrófica es una mucosa pálida con visualización de los vasos submucosos y en mi lado derecho puedo ver que hay eritema. Eso como si fuera como arañazos de gatos, son erosiones, ya no vienen a ser úlceras, son erosiones radiales. Tanto ahí como acá puede haber el Helicobacter pylori. Siguiente. Miren, chicos, siguiente. Este de aquí es un patrón hermoso. No sé si ustedes ven como huevecitos. Ven un patrón nodular en todo el antro. Ese orificio que ustedes ven ahí es la parte del píloro. Yo entro ahí a ese orificio e ingreso a mi primera porción del intestino delgado, que es el bulbo. Entonces, miren ese patrón nodular que vemos en la endoscopía, como huevitos. Cuando yo veo eso de ahí, eso es un patrón nodular y aquí 100% está el Helicobacter pylori. O sea, no es que en la endoscopía yo veo ahí una bacteria moviéndose, no, el Helicobacter pylori es tan pequeñito, mide 0.5 micras. Entonces, cuando yo veo este patrón nodular o patrón folicular, quiere decir que aquí hay el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces a mi paciente le digo, mire, hemos visto este patrón, lo más probable es que tengas el Helicobacter pylori y hay que esperar el resultado de la biopsia. Siguiente. Miren, chicos, acá también tenemos 2 imágenes endoscópicas donde es clarito, se ve todo en la parte derecha. Los 2 corresponden a una gastritis atrófica. Ven una mucosa blanca con los vasitos submucosos, ¿no? Esos vasitos submucosos. Eso corresponde a una gastritis crónica atrófica. Siguiente. Dentro del diagnóstico del Helicobacter pylori, pues tenemos los métodos invasivos y no invasivos. Lo que ustedes tienen que saber a la cabeza es que la endoscopía es un examen, pues definitivamente, si bien es cierto, invasivo, sí, ¿no? Porque definitivamente pues tienen que ingresar con el endoscopio vía oral, previamente hay que dormir al paciente, hay que sedarlo un poquitito. Entonces, a veces demanda... para el paciente a veces es un trauma y no todos quieren someterse a endoscopías, ¿no? Entonces, si tenemos pacientes jóvenes, sin antecedente de importancia, jóvenes como ustedes de 20 años que tienen síntomas por primera vez, podemos utilizar los métodos no invasivos y a la cabeza tenemos el test del aliento. Entonces, el test del aliento es un examen que te hacen soplar, normalmente tiene carbono 14, que eso va a ayudar a detectar lo del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, eso viene a ser un método invasivo que tiene una sensibilidad
sensibilidad y una especificidad casi de un 90%, al igual que una biopsia, ¿no? Pero en la prueba del aliento solo determina el Helicobacter pylori, no me va a decir si tiene atrofia, tiene metaplasia. En cambio, pues la endoscopía es el gol estándar, ¿no? Porque si bien es cierto, puedo ver estas lesiones precancerígenas y también puedo tomar biopsia. Por ahí otros métodos invasivos tenemos también pues el cultivo, ¿no? La reacción de cadena polimerasa, que normalmente esto todavía en algunos laboratorios lo hacemos, no en todos, ¿no? Pero tienen que saber ustedes, métodos no invasivos a la cabeza, el test del aliento, métodos invasivos a la cabeza tenemos la endoscopía con toma de biopsia. Siguiente. Como les había comentado, chicos, las técnicas no invasivas, tenemos la prueba del aliento, ¿no? Tenemos otras pruebas serológicas, que es el IgM, es el examen de sangre, IgM, IgG, para detectar el Helicobacter pylori, pero tiene una sensibilidad y especificidad menos del 50%. Entonces, si alguno de ustedes va por ahí a una clínica, a una posta y le toma examen de prueba de sangre para detectar el Helicobacter pylori, chicos, es mejor que no se lo tomen porque de verdad tiene una sensibilidad bastante bajita. Entonces es preferible que mejor se hagan el test del aliento. Ahora, para uno hacerse el test del aliento también hay requisitos. Normalmente para hacer este test del aliento el paciente tiene que estar en ayunas, no haberse lavado los dientes y por lo menos tiene que estar mínimo 10 a 15 días sin haber tomado omeprazol, bismutol ni sucralfato. Porque si no también va a salir un falso positivo o un falso negativo, porque a veces el paciente termina su tratamiento del Helicobacter pylori. Si yo también quiero detectar, porque muchas veces le hacemos la endoscopía al paciente, le tomamos biopsia, salió el Helicobacter pylori, le di tratamiento y me dice, doctora, ¿y ahora cómo vamos a saber si lo hemos eliminado? No le voy a volver a hacer una endoscopía. A ese paciente le mandamos un test del aliento para confirmar que lo hemos eliminado. Entonces, pero hay que decirle al paciente de que tiene que esperar por lo menos unos 10 a 15 días sin nada para recién hacerse el test del aliento porque demora en eliminarse de nuestro organismo es la bacteria, ¿ya? Y otras técnicas invasivas, pues tenemos la prueba rápida de la ureasa, ¿qué consiste? Que sacamos biopsia igual al paciente, pero lo ponemos a un reactivo que si pinta rosadito, ¿ya? Que es la ureasa, es positivo. Y si pinta, sigue amarillo y no pinta nada, quiere decir que es negativo. Entonces, la verdad que también tiene una sensibilidad bastante baja, porque también depende de quién lo vea. Entonces, si para mí me puede parecer rosado, de repente al otro doctor le parece normal. Entonces, la prueba rápida de ureasa, la verdad es que nosotros, los gastroenterólogos, no lo usamos mucho. Hay algunos gastroenterólogos que sí lo usan, pero lo que a mí respecta, no, porque como le digo, no me da algo certero, depende de quién lo vea también. ¿Ya, chicos? Entonces, en cuanto al tratamiento, siguiente. En cuanto al tratamiento, lo primero que tenemos que decir al paciente es educarlo, ¿no? Entonces tenemos que decirle, mire, la mayoría de los pacientes que vienen con cuadro de gastritis crónica o gastritis aguda vienen porque tienen una mala dieta. Son pacientes que la gastritis da porque comes muy mal, el tipo de comida que es comida alto consumo en sal, comida chatarra, grasas, o gente que no come también. Entonces, tenemos que decir a estos pacientes que tienen que tener una dieta adecuada, una dieta rica en frutas, verduras, bajarle en el consumo de sal, de grasas, condimentos, ¿no? Ahora, también tenemos que decir a estos pacientes que si no saben, sobre todo, manejar la parte del estrés, eso también puede causar que pues este paciente siga teniendo su cuadro de gastritis, ¿no? A veces hay pacientes que no comen a las horas, encima se someten a bajos, son pacientes que son estresados, ¿no? Que de repente no comen por ser adictos al trabajo. Entonces, todo eso va a ocasionar, si bien es cierto, hasta úlceras. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y ahora, sobre eso, sumado que también consumen AINES, entonces eso también es otro factor, ¿no? Entonces, en el tratamiento es muy importante suprimir el agente agresor, sugerirle terapia antiestrés, darle tratamiento con antiácidos. Tenemos muchos antiácidos a la cabeza, pero lo que se maneja más es el malgadrato, el sucralfato también que ayuda mucho, los inhibidores de bomba de protones. A la cabeza tenemos pues un montón. Ahora hay una nueva generación de omeprazoles y pues
definitivamente tenemos el tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? Ustedes, yo les mandé también para que me revisen, ¿no? Le di la revista para que ustedes lean, me imagino que lo habrán leído porque a mi grupo ya les pregunté, ¿no? Así que tienen que saber el tratamiento de primera línea, segunda línea, tercera y cuarta línea para la erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, tratamiento de primera línea, pues cada día se han descrito ya que se puede decir que hay mucha resistencia a la terapia triple, ¿no? Ahora, según ese consenso que le di de esa revista, que es la revista de la Sociedad Catalana, ya utilizan la terapia cuádruple, ¿ya, chicos? Entonces, eso también es muy importante que lo sepa. En cuanto a cuándo hacemos seguimiento, o sea, hay muchos pacientes que piensan de que se le hace endoscopía todos los días y no es así, ¿no? Entonces dicen, no, por una gastritis el doctor me ha dicho que todos los años me tengo que hacer endoscopía. No, eso es mentira, ¿ya? Solo hacemos seguimiento a estos pacientes que tienen estas condiciones, la metaplasia y la atrofia, ¿ya, chicos? ¿Por qué? Porque muchas veces ya les he dicho que con el tiempo pueden llegar a tener un cáncer in situ. Entonces acá es un cuadro bastante interesante para hacer el seguimiento del paciente, ¿no? Dice, pacientes con metaplasia intestinal. Hay que ver la extensión, ¿no? Si es la extensión, ¿quién me lo va a decir? El patólogo, ¿no? Hay que ver si es una metaplasia completa, incompleta. Mira, es una metaplasia incompleta con nada más o menos con una extensión mayor del 20%, ¿no? Entonces se dice que si pues, encontramos alguno de estos factores de riesgo, si tiene presencia de una metaplasia incompleta, si tenemos familiares con cáncer gástrico de primera. Chicos, ya para terminar, ¿me escuchan ahora? Chicos. Sí, doctora. Ya, bueno chicos, nada más te estaba diciendo en cuanto a cuándo hay que hacerle seguimiento a estos pacientes, ¿ya? Tanto de la metaplasia con la atrofia. Ahora, lo que sí también tiene que hacerle, si tenemos pacientes que en la biopsia me ha salido que tienen displasia, ya prácticamente están a un paso del cáncer. Entonces, normalmente dicen las guías, que normalmente hay que confirmarlo por al menos con 2 patólogos, hay que hacer buenas biopsias y normalmente pues tenemos que ver si es un adenocarcinoma de bajo y de alto grado, ¿no? Si tenemos una lesión se puede decir con displasia de alto grado, que prácticamente es
sinónimo de un cáncer in situ. Pero si tenemos una lesión de bajo grado, las guías te dicin que hay que hacerle endoscopías anualmente con biopsias, ¿no? Otro protocolo normalmente te dice cada 3 meses con biopsias durante 1 año, ¿no? Entonces, en estos pacientes que ya tienen bajo grado, normalmente lo que recomendamos nosotros es que aquí en la práctica clínica ya recomendamos hacerles endoscopías cada año hasta cada 6 meses. Ya, entonces, ¿cuándo le suspendemos el seguimiento? Cuando tenemos al menos 2 endoscopías con resultados negativos. En cambio, si tenemos una displasia con alto grado, que ya es sinónimo de un cáncer in situ, normalmente tenemos que resecar esa lesión, tenemos que hacerle ya a sus compañeros que vamos a exponer ahora en cáncer in situ, normalmente podemos hacer también recepción de la mucosa o una disección de la mucosa, de acuerdo qué capas esté comprometidas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, como ustedes mismos ven, un seguimiento bastante importante en estos pacientes que tienen metaplasia y atrofia, ¿no? Acuérdense, atrofia y metaplasia son condiciones precancerígenas, por ende tienen que hacerle seguimiento de endoscopías, ya dependiendo qué tipo de metaplasia tengan, si tengan metaplasia intestinal completa, incompleta, ¿no? Y las displasias, pues, tanto las displasias de bajo y alto grado también tenemos que hacerle seguimiento, ¿ok? Bueno, chicos, eso era lo que les quería plasmar. Más bien disculpen por todo esto de aquí que se para colgando, es que estoy en el hospital y en el hospital a veces, en el hospital nuevo no llega la señal, ¿no? Entonces, por eso es que a veces se va la conexión. Pero es lo más importante, ¿ya? Traten, por favor, de darle una chequeada. Se le ha dado a Ricardo las diapositivas y creo que también están grabados acá en la clase. Entonces, en cuanto a gastritis crónica, eso es algo bien simple. Lo que tienen que saber son los tipos de metaplasia, la atrofia, cuántos tipos de gastritis crónica tenemos, la tipo A, la tipo B, cuál es más frecuente, cuál está, sobre todo, que tiene que ver mucho con el Helicobacter pylori, ¿no? Cuáles son los factores exógenos, los factores endógenos, ¿no? Y los métodos invasivos y no invasivos para detectar también lo del Helicobacter pylori. Ya, chicos, y me leen sobre todo la erradicación de tratamiento del Helicobacter pylori que les dejé la semana pasada para que lo lean. Ya creo que se los dio a uno de sus compañeros y tienen que saber el tratamiento de primera línea, segunda, tercera y cuarta línea. ¿Ya? Bueno, chicos, eso es todo lo que les quería traer. Bueno, más de repente se lo voy a pasar más adelante a Ricardo, estas guías de la ESGE y de la ASGE, la europea y la americana, para que vean estas de aquí de las condiciones. ¿Ya? Que tengan muy buenas tardes. ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta antes de terminar y se vaya la conexión? Hola. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, pero todo claro. Perfecto. Ya, chicos, entonces que tengan muy buenas tardes y disculpen, ¿ya? Muchas gracias, doctora.